Dios, damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite alabarle, amén, que nos permite glorificar su nombre. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Nada más déjenme ver si le puedo quitar aquí un poquito más de voz, porque se me hace como que está muy chillona la voz, pero bueno. Gloria a Dios. Vamos a ver. Voy a decir. Ok, vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, allí en el primer libro de Samuel, primero de Samuel. Les recordamos que no es primera y segunda de Samuel, son primero y segundo porque son libros. Amén. Primera, segunda son allá en el Nuevo Testamento, cuando son cartas, aquí son libros, así que en el Antiguo Testamento siempre se menciona masculino, primero y segundo. Gloria a Dios, capítulo 3. Versículos 13 al 14. Y que Dios hable en nuestro corazón. Amén, hermanos. Ay, no me hace, gracias. Esto lo acabo de hacer por aquella. ¿Lo tienen? Amén. Primero de Samuel 3, del 13 al 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y le mostraré. Bueno, vamos a leer desde el 12. Dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los han estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios, que el Señor hable en nuestras vidas, amén. Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, hemos alabado tu nombre, te hemos glorificado, Señor, y venimos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, a suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo tome este lugar, Señor, y hables a nuestro corazón. Que sea tu palabra predicada y no la mía, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones, sé tú hablando a tu iglesia, sé tú hablando a todos aquellos que quizá pudieran estar escuchando a través de estas bocinas, Señor, o a través del internet, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, te suplicamos una palabra que hable a nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. No sé si se está escuchando bien ahí las bocinas. Estos micrófonos casi nunca los uso porque me figura como que no me escucho. Gloria a Dios. Ok, decía, en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había establecido un sistema, una forma de culto y adoración para Él. Siempre, hermanos, siempre que nosotros entonamos un canto, siempre que nosotros oramos, siempre que nosotros traemos ofrendas, que traemos diezmos, que traemos primicias, siempre que hay ese tipo de manifestaciones de que levantamos las manos, de que nos hincamos, siempre, hermanos, es en adoración a Dios, en alabanza a Dios. Amén. ¿Por qué? Por lo que Él es, por lo que Él representa para nosotros, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por el perdón de nuestros pecados, por los problemas que Él nos ha ayudado a resolver, por la gracia que nos ha dado para sacar adelante a nuestras familias. Dios ha establecido una forma en la cual Él desea ser adorado. La Biblia dice allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, hablando Jesús con una mujer samaritana, Jesús le dice: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, escuche, cuando los verdaderos adoradores, ¿por qué hago hincapié en verdaderos? Porque allá afuera, hermanos, hay mucha gente que es muy honesta en su adoración a Dios. Hay gente que usted la va a ver, hermanos, muy sincera en su adoración a Dios, pero muy equivocados. La palabra es clara cuando dice: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, yo sé que probablemente entre las personas que me están escuchando allá afuera, o entre las personas que me están escuchando en internet,
Probablemente mucha gente dirá, bueno, yo soy de esos, ustedes adoran a Dios como ustedes quieran, yo adoro a Dios conforme a lo que yo creo, conforme a lo que a mí me enseñaron. Ok, pero la palabra es clara y la Biblia dice que debe ser la adoración en espíritu. ¿Qué es eso? Mi adoración a Dios tiene que ser en espíritu, desde lo profundo de mi ser, desde mis entrañas, desde mis riñones, dice por allá una versión de la palabra de Dios más antigua. Desde lo más profundo, el hombre se compone de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y obviamente el cuerpo es lo más exterior, es lo más externo de nosotros, ¿sí? Lo podemos ver. Pero dentro de nuestro cuerpo está nuestra alma y más en lo profundo está nuestro espíritu. Cuando Jesús dice en espíritu, está hablando de una adoración genuina, de una adoración que, hermanos amados, verdaderamente pueda llegar a la presencia de Dios. No por la forma, sino por el fondo. No porque se toca muy bien un instrumento. A veces quizás nosotros no somos tan privilegiados como otros, ¿verdad? Que pueden cantar muy bonito, que tienen una voz muy bonita. Una voz angelical, ¿sabes? Una voz angelical. Algunos cantamos como los meros ángeles caídos. Y otros no, otros cantan muy padre, muy suave, muy bonito. Otros como usted dice, como patos con anginas. Otros como patos con anginas, igual que yo. Pero el asunto es, hermanos, que eso para Dios es insignificante. ¿Por qué? Porque es Dios el que da la voz al hombre, ¿no es cierto? Entonces, lo que a Dios le importa, hermanos, no es que tengamos un sistema de audio muy sofisticado. Lo que a Dios le importa no es que tengamos los mejores instrumentos. Lo que a Dios le importa es un corazón agradecido, un corazón que verdaderamente venga a adorarle, a exaltar su nombre, a glorificarlo a Él. ¿Me explico? Ok, eso es en espíritu. Cuando lo hacemos desde lo más profundo de nuestro ser. No porque nos llevan a fuerzas a la iglesia. No porque nos llevan a fuerzas a misa o al culto o a la reunión, sino que de todo corazón lo hacemos para Dios. ¿Estamos? Amén. Ok. Pero también dice en verdad, que no es lo mismo. No es igual. No es lo mismo adorar honesta y sinceramente a Dios que hacerlo en verdad. Cuando hablamos de hacerlo en verdad, cuando hablamos de adorarlo en verdad, hablamos conforme a esta verdad. Yo puedo ser muy sincero en mi adoración a Dios. Yo puedo ser muy honesto en mi adoración a Dios. Puedo mostrarle toda mi gratitud a Dios. Pero si no lo hago conforme a lo que la Biblia dice, conforme a lo que la Biblia establece, entonces mi adoración no llega en olor grato delante de Dios. Llega como fuego extraño delante de su presencia. Amén. En lugar de presentarle un perfume a mi Señor, la Biblia dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no? Eso lo dice la palabra de Dios, ahí en el libro de los Proverbios. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. ¿Cuál es el propósito del perfume? ¿Que hieda a la persona? No, que huela bien. ¿Usted se pone el desodorante para andar oliendo axilas por todas partes donde va? O el talco en los pies para que todo el mundo diga, qué rico huele ese queso que lleva ese señor, quizás no lo llevará, pero huele muy rico el queso que lleva ahí. No, definitivamente no. Y cuando nosotros le agregamos moscas muertas al perfume de nuestra adoración a Dios, entonces nuestra adoración a Dios llega como una peste y no como un perfume agradable. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Espero que sí. Decía, en el Antiguo Testamento Dios había establecido una forma de culto. Dios había establecido, hermanos, una forma y había instruido a su pueblo para que levantaran un sacerdocio santo, un sacerdocio que trajera las ofrendas, los sacrificios del pueblo a la presencia de Dios y subieran en olor grato delante de Dios. Usted recordará, si usted tiene una Biblia y si la ha leído, que en el Antiguo Testamento Dios le ordenó a Moisés levantar un tabernáculo, una tienda, una como casa de campaña, donde ahí se pondrían el altar del oro, el altar del incienso, ahí se pondría el arca del pacto, ahí se pondría la menorá o el candelabro de 7 brazos, ahí se pondría la mesa de los panes de la proposición, obviamente con los panes, ahí se pondría, hermanos amados,
en la parte de afuera, en el atrio, se pondría el altar del holocausto y se pondría la fuente de bronce, el lavacro, donde se llevaría a cabo todo el ritual del sacerdocio para ofrecer el culto a Dios. La gente no entraba al templo, la gente llegaba solamente hasta la puerta de los atrios, donde entregaban sus ofrendas, los sacerdotes las tomaban ahí y luego hacían todo el ritual del sacrificio para Dios. Ese era el sistema que Dios había establecido en el tabernáculo de reunión. Ahora, decía, Dios había llamado para el servicio del tabernáculo a una de las 12 tribus de Israel, de la nación judía. ¿Sí? Dios escogió a los judíos para ser su pueblo y para que Él fuera su Dios. Y de entre ese pueblo Dios se toma a una familia, a una tribu, la tribu de Leví. ¿Sí? Ok, de esa tribu, hermanos, Dios toma a Aarón, y de Aarón y su descendencia, Dios se valió para establecer un sacerdocio que llevara a cabo ese tipo de, ese sacrificio, ese culto. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Amén, aleluya. En nuestros días, Dios ha encargado el trabajo de su obra, el trabajo del evangelio, a la iglesia. Ya no a la tribu de Israel, ya no a la tribu de Judá, ya no a la tribu de Leví, a la iglesia. Y aquí entramos usted y yo, que somos la iglesia de Jesucristo, que somos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Aquí es donde entramos usted y yo, con el fin, con la meta de presentar nuestras ofrendas a Dios. Y cuando hablo de ofrendas, no estoy hablando solamente de dinero, no estoy hablando solamente, hermanos, de traer cosas materiales, no. Ofrendamos nuestra vida a Dios. ¿No es eso la palabra? Que traigamos nuestras vidas, que presentemos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y eso es lo que la Biblia nos dice que ahora nosotros tenemos que hacer. Servir en el ministerio del evangelio. Llevar la palabra de Dios a todo aquel que no la conoce. Prepararnos, capacitarnos para poder llevar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para esto solo necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas. La semana pasada el Señor perdonó los pecados de una persona aquí. Eso ya es testimonio, eso ya es algo que se puede compartir, que se puede llevar. ¿Me explico? Y para eso fuimos llamados, para que otros puedan venir a la salvación, puedan venir al conocimiento de Dios. En nuestros días Dios ha encargado el trabajo de su obra en el evangelio a la iglesia. Y la responsabilidad, hermanos, es la misma. Dios demanda santidad de sus sacerdotes. Somos sacerdocio santo, hermanos. La palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de presentar un sacerdocio santo delante de Dios. En esta oportunidad, hermanos, vemos cuán grande es la responsabilidad que tenemos. Y escuche, usted que está escuchando a través de las bocinas, no sé si está escuchando o ya no. Creo que sí. Escuche, porque todos tenemos la responsabilidad delante de Dios de ejercer un sacerdocio santo en nuestra vida. Todos tenemos la misma responsabilidad. Si usted es padre de familia, usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Si usted es hijo de un padre y una madre, usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Y quiero que veamos el juicio, escuche, el juicio contra los hijos de Elí. Este es un mensaje, hermanos amados, un poco duro tal vez, pero quiero dirigirme a usted con todo mi amor, a Dios y a usted. Quiero dirigirme a usted en esta tarde con la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mi vida de compartir esta palabra para usted. Y quiero que veamos, amados hermanos, que el creyente tiene la gran responsabilidad de procurar la bendición de Dios para sus hijos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y si usted tiene hijos, usted tiene una responsabilidad ineludible delante de Dios. Quiero que veamos entonces las razones por las cuales Dios juzgó duramente a los hijos de Elí. Escuche. La primera razón que encontramos, capítulo 2, versículo 28,
Ahí mismo, en 1 Samuel 2:28. Y yo le escogí Amén, aleluya. por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ok, dice, y yo lo escogí. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de todo lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Escuche, Dios juzgó a los hijos de Elí tan duramente porque Elí le dio más importancia a sus hijos que a Dios. Escuche, este domingo estoy hablando un poco sobre esto, el domingo pasado, antepasado. A veces, por quedar bien con los demás, con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo, con los vecinos, a veces comprometemos la voluntad de Dios. A veces, hermanos, dejamos a Dios en segundo lugar por quedar bien con la familia. ¿Sí o no? Ay, es que hoy es día de culto, es domingo. Ah, pero es el 10 de mayo. No puedo ir a la iglesia, no puedo ir al templo, no puedo ir al culto porque hoy es 10 de mayo. Y es día de visitar a mi mamá, es día de estar con ella porque es 10 de mayo y es importante que yo vaya, sí. ¿Por qué no la traes al culto contigo? A veces, hermanos, cometemos el error. Es que mi hijo tiene que hacer el deporte y hay que meterlo a un equipo de fútbol. Y el equipo de fútbol juega el domingo y por eso ya no vengo al culto, ya no vengo a la iglesia. Ya no procuro buscar una relación con Dios. Porque mis hijos necesitan hacer tareas entre semana. Porque mis hijos necesitan ocuparse en cosas entre semana. Y yo no puedo descuidarlos. Pero descuidas tu comunión con Dios. Pero descuidas tu relación con Dios. Le das más importancia a las cosas secundarias. Escuche, a veces no se trata ni siquiera de los hijos. A veces damos más importancia a lavar el carro. A veces damos más importancia a un partido de fútbol que va a salir en la televisión, a una película que queremos ver, a algo que está allí, hermanos, ocupando un lugar de Dios. Estamos cayendo en la idolatría, hermanos amados. Eso se llama idolatría, cuando nosotros ponemos a algo antes que a Dios. Cuando nosotros no aprendemos a dirigirnos directamente a Dios y queremos dirigirnos a Dios a través de terceras personas, estamos cayendo en idolatría. Hace algún tiempo atrás escuché a un supuesto pastor, y digo supuesto pastor porque ningún pastor iba a predicar algo así. Pero este hombre decía que los cristianos tenemos que vestirnos en Halloween como fantasmas, como demonios, como vampiros, para quedar bien con los vecinos, para que los vecinos no hablen mal de nosotros, porque no nos acoplamos con ellos. Escuche, amado hermano, persona que me escucha, y vecinos que pudieran estar escuchando, eso es un culto satánico. El Halloween no dura un día como mucha gente piensa, sino 6 semanas. El problema es que a veces no investigamos, no estudiamos, no sabemos de qué se trata y mandamos a nuestros hijos a participar de un culto satánico sin saber realmente a dónde los estamos mandando. El Halloween solamente es el clímax, es el final de la fiesta, pero la fiesta dura 6 semanas. 6 semanas en donde se sacrifican a los niños, en donde se hacen cultos que usted ni se imagina. Ah, pero queremos quedar bien con la gente, hay que disfrazarnos, hay que ir vestidos de chamucos, ¿verdad? No, hermanos, no podemos comprometer la santidad de Dios, no podemos comprometer la voluntad de Dios solamente, hermanos, por quedar bien con los demás. Hoy nosotros necesitamos entender esto. Dios juzgó a los hijos de Elí fuertemente, hermanos, fuertemente,
porque Elí prefirió darles a sus hijos el primer lugar antes que a Dios. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Se lo voy a poner de esta manera, hermano, porque a veces no lo entendemos de otra, pero cuando nosotros no le damos a Dios el primer lugar, cuando nosotros ponemos a alguien más en lugar de Dios, Dios, hermano, se va a encargar de derribar el ídolo. Cuando usted pone a sus padres como un ídolo, cuando usted pone a sus hijos como un ídolo, cuando sus hijos empiezan a estorbar en su relación con Dios, Dios le va a quitar a sus hijos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dice la palabra del Señor que Él es un Dios celoso, hermanos. Celoso y es poderoso. No podemos contender con Dios. No podemos ponernos al tú por tú con Dios. Dios es un Dios celoso y te quiere para Él. Y por ahí decía una canción, ¿verdad? Y si ves tanto la tele, ¿cómo puedes serle fiel? Es importante que nosotros entendamos que Dios demanda de nosotros fidelidad y que Dios va a quitar y va a tumbar, hermanos, todo ídolo que se interponga entre Él y el hombre. La Biblia dice, hermanos, también ahí más adelante, habla de una guerra que hubo entre los judíos y los filisteos, el pueblo de Israel y los filisteos. Y los judíos fueron vencidos porque no había una relación con Dios, porque no había una comunión con Dios. Ellos llevaban el arca del pacto, que se suponía que tenía que estar en el tabernáculo. Y los filisteos se asustaron y dijeron, ha venido Dios con ellos. No, Dios no iba con ellos. Ellos llevaban el arca que representaba la presencia de Dios, pero Dios no iba con ellos. Los filisteos los dominaron, se llevaron el arca y la pusieron en el templo de su dios, Dagón. Y la Biblia nos dice que Dagón amaneció postrado delante del arca. Los filisteos no entendieron, no sabían qué estaba pasando, pero el ídolo estaba en el piso, postrado delante del arca del pacto de Dios. Levantaron la imagen, otra vez la pusieron en su lugar, y al día siguiente amanece sin manos y sin cabeza. Oiga, pastor, yo como digo coincidencia, yo no lo creo. Al día siguiente amanece sin manos ni cabeza y postrado delante del arca del pacto. Cuando nosotros levantamos un ídolo, hermanos, Dios se encarga de derribarlo. Dios se encarga de quitarlo del medio, porque Él es un Dios celoso que quiere la adoración para Él, la exaltación para Él, la gloria para Él. Y si Él te ha permitido ser padre, es para que tú instruyas a tus hijos, es para que tú los lleves de la mano a los pies del Salvador y ellos puedan ser redimidos, así como tú lo fuiste un día. O si usted no lo ha sido todavía, este es el momento, es el tiempo en el que usted puede aceptar a Jesús como su Salvador y puede ser rescatado para que pueda llevar a sus hijos a los pies de Jesucristo. Pero nunca, jamás intente ponerlos más arriba que a Dios. Porque Dios trajo un juicio sobre Elí, hermanos. Precisamente porque estos hombres no tenían, hermanos, no tenían que estar en el lugar de Dios. ¿Me expliqué? En segundo lugar, hermanos, más que nos vamos a ir tempranito. Dios juzgó a los hijos de Elí, hermanos. Porque según el versículo 12, escuche, estos hombres eran sacerdotes, ¿sí? Eran los sacerdotes que Dios había levantado. Pero escuche lo que dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Escuche eso. ¿Quién es Jehová? Algunas Biblias lo traducen el nombre como Yahvé, otros lo traducen como Yahweh o Yahweh. ¿Quién es Jehová? Es Dios, es el Eterno, el Santo de Israel, el Todopoderoso. Ellos eran sacerdotes, pero no conocían a Dios. ¿Cómo está eso?
Ahorita estamos plagados, hermanos, de gente que sin temor de Dios se ponen a predicar cualquier cantidad de tonterías y a veces hasta agarran la Biblia para predicar sus tonterías. Hoy en la mañana estaba escuchando a un supuesto apóstol que tenía ya un grupito de personas, perdón, de jóvenes, y tenían una Biblia. Y empezaron a leer ahí unos textos de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y empezaron a decir que todos somos salvadores, imagínense. Y que el apóstol, entre comillas, que estaba ahí, era un salvador. Hermanos, que la salvación no floreció en Jesús. Escuche las tonterías que predican, hermanos. Que la salvación no estaba completa en Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor? No dijo Jesús en la cruz, consumado es. ¿A qué se refería si la salvación no floreció en Él? ¿A qué se refería? Hermanos, cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo lo que dijo, consumado es, todo está hecho, ya no hay nada más que hacer, la salvación se ha dado, la salvación está entregada, ¿me explico? La salvación está completa en Jesús y Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Hay personas que no tienen conocimiento de Dios y están ejerciendo un sacerdocio sin conocimiento de Dios. Escuche, Dios juzgó a Elí, hermanos, a los hijos de Elí, porque siendo sacerdotes no tenían conocimiento de Dios. Escuche, porque Elí era el sumo sacerdote. El sumo pontífice era Elí. Y sus hijos no tenían conocimiento de Dios. ¿Estamos checando el dato, hermanos? ¿Estamos viendo hasta dónde va la responsabilidad de Elí como padre? Sus hijos no tenían conocimiento de Dios. Él era el sumo sacerdote, pero sus hijos no conocían a Dios y ejercían un sacerdocio. Escuche, porque muchas veces nos conformamos con traer a nuestros hijos a la iglesia, nos conformamos con traer a nuestros hijos al catecismo, nos conformamos con traer a nuestros hijos a la escuela dominical, pero no sabemos si ellos han tenido un encuentro personal con el Salvador. No nos preocupamos por ver qué les enseñaron en la doctrina, en el catecismo. No nos preocupamos por ver qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo en la escuela dominical. No nos preocupamos por ver si lo que se les está enseñando está en la Biblia o no. Si les pusieron una película ahí, ¿verdad? En el salón de clases y la película no tiene nada que ver con la Biblia, nosotros tenemos que estar atentos a eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Allá nos tienen viendo, no sé, La Rosa de Guadalupe y usted bien contento, ¿verdad? Porque ya viene del catecismo. No, eso no es catecismo. Eso es una novela disfrazada. Usted necesita, amado hermano, entender que sus hijos son su responsabilidad. ¿O no dice la palabra del Señor? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No dice a los hijos de tu vecino, ¿o sí? No dice a los hijos de tu compadre. Dice a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es tu responsabilidad el que tus hijos crezcan conociendo a Dios y crezcan en el temor de Dios. Es mi responsabilidad que mis hijos conozcan a Dios, que sepan quién es Él, que entiendan que Él es Dios por sobre todas las cosas. Esa es mi responsabilidad. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios, hermanos. Y esto era terrible porque ellos eran la familia sacerdotal. En aquellos tiempos el sacerdocio se heredaba, hermanos. Hoy ya no. No porque mis hijos sean hijos de un pastor, no por eso ellos son pastores. Es más, no por eso ellos son cristianos. Ellos tendrán que hacer su decisión por Cristo. Porque el ministerio no se hereda. Antes se heredaba, ahora ya no. No porque yo sea el pastor, cuando yo me muera mis hijos van a ser pastores. ¿Me explico? Yo me muero y hasta ahí llega mi ministerio, hermanos. Si mis hijos, alguno de ellos es llamado por Dios y es traído a Peniel para que pastoree Peniel después de mí, así será. Pero si no, ellos tendrán que buscar una iglesia donde congregarse.
¿Dónde alimentarse de la palabra? Con un pastor que los pastoree, ¿me explico? Porque esto es algo personal, pero mi responsabilidad es que ellos crezcan conociendo el camino del Señor, que ellos crezcan conociendo a Dios. Miren, hermanos amados, un sacerdote defectuoso era conocido como un Kohen Baal Mum, como Mum, bolita mágica. Mum significa pecado. Y un Kohen Baal Mum era un sacerdote defectuoso, o mejor traducido como brujo. Escuchen, porque estos hombres estaban en el templo, en el tabernáculo de reunión. Ahí servían, ahí ejercían su sacerdocio, pero era un sacerdocio defectuoso. La Biblia dice que estos hombres se acostaban con las mujeres del templo, o a las que iban a ofrendar ahí al tabernáculo, ahí mismo en el tabernáculo. Tomaban de las ofrendas lo que les daba su gana, ahí mismo en el tabernáculo. Dios estableció un sistema, hermanos, para sostener el sacerdocio económicamente. En aquellos entonces era el diezmo, las ofrendas, las primicias, que era ganado, que era grano, que era trigo, que era cebada, que era, en fin. En nuestros tiempos Dios ha establecido un patrón igual. Nosotros los ministros nos sostenemos a través del diezmo. Pero las ofrendas son utilizadas para el mantenimiento del templo. ¿Me explico? Ustedes han visto que nosotros de las ofrendas no tomamos nada, solamente de los diezmos. Porque es el sistema que Dios estableció. ¿Estamos? Ahora, el punto aquí es que estos hombres ejercían un sacerdocio defectuoso. Estaban llevando su sacerdocio a un nivel de brujería. Escuche, un Kohen Baal Mum se traduce mejor como brujo o como sacerdote defectuoso. Entonces, si un brujo y un sacerdote defectuoso son lo mismo, su servicio a Dios, ¿cómo lo estaba viendo Dios? Como hechicería, como brujería. Porque estaban cayendo, hermanos amados, en un sistema corrupto. Estaban cayendo en un sistema corrompido de culto, en el que la gente ya no quería ni acercarse a la iglesia. Así estamos ahorita, ¿no les parece? Hay mucha gente que ya no quiere ni acercarse a los pastores, ni a la iglesia. Hay mucha gente que como batalla para rendirle su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque han visto muchos Kohen Baal Mum en la calle, en la televisión, en el radio. Y esto era lo que estaba pasando, hermanos. Un gran defecto en un sacerdote del Dios Altísimo era, sin duda, servir a un Dios al que no conocían. Y allí entra la responsabilidad de Elí. Porque, amados hermanos, él era el sumo sacerdote y él era el encargado de presentarles a sus hijos al Señor. Escucha, hermano, hermana, nosotros como padres tenemos una doble responsabilidad: presentar a nuestros hijos delante de Dios y a Dios delante de nuestros hijos. ¿Cómo presentamos a nuestros hijos delante de Dios? A través de la adoración, a través de la oración. Dobla tus rodillas, clama por tus hijos delante de Dios. Clama por tus hijos delante de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos vamos a la historia de Israel, allá en los principios, en Génesis, vamos a encontrarnos a un viejito llamado Abraham, que tuvo un hijo llamado Isaac, pero también tuvo otro hijo llamado Ismael. Y Dios le dijo que él iba a bendecir a Isaac. Dios le dijo que iba a hacer de Isaac una gran nación, que Isaac iba a heredar la tierra, que Isaac iba a ser el heredero único de Dios. Pero Abraham no entendió y él le dijo: ojalá Ismael viva delante de ti. Escuche, porque la bendición de Dios, el pacto de Dios era para con Isaac. Pero Abraham dice: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Y sabe qué le dijo Dios? En cuanto a Ismael, también te oí. En cuanto a Ismael, también te oí. Y haré de él una gran nación. 12 príncipes saldrán de él. ¿Por qué? Porque un padre le dijo a Dios: que mi hijo viva delante de ti.
Aleluya. Mire, a veces nos conformamos, hermanos, con traer a nuestros hijos ante el pastor para que presente a nuestros hijos delante de Dios en una ceremonia religiosa en nuestras iglesias. Allá, por otro lado, tienen la costumbre de que les echan agua, ¿verdad? Casi los ahogan. Yo no le puedo llamar a eso bautizo porque la palabra bautizar significa sepultar, no echarle agüita en la cabeza. Pero a veces nos conformamos con eso. Ah, ya le echaron agua, ya lo presentaron, ya lo bautizaron. Ya. No. Tu responsabilidad termina cuando te mueres tú o se muere él. Ahí termina tu responsabilidad. Pero mientras mis hijos vivan, hermanos, así tengan 100 años, si yo estoy vivo, mi responsabilidad es estar orando a Dios por ellos, clamando a Dios delante de Dios por ellos, porque es mi manera de presentarlos a Dios. ¿Me explico? ¿Cómo voy a presentar a Dios delante de mis hijos? Háblales la palabra, e instrúyelos en la palabra, pero la palabra verdadera de Dios, no en las tradiciones de los hombres, no en las costumbres que nos enseñaron nuestros padres, en la palabra de Dios. Porque esta es la palabra que puede a ellos darles vida. Esta es la palabra que pudo darnos vida a nosotros y les va a dar vida a ellos. Estas palabras que yo te mando hoy, dijo el Señor, estarán sobre tu corazón, no en tu corazón, sobre tu corazón. No en tu corazón para que tú no las manipules. No en tu corazón para que tú digas, esto sí me gusta, esto no. No, estarán sobre tu corazón, sobre tus ideas, sobre tus deseos, sobre tus pensamientos, sobre tu voluntad. Estarán estas palabras que yo te mando hoy. Para que sobre tu corazón estas palabras gobiernen. Y para que sobre tu corazón tus hijos sean instruidos. No en tu voluntad, sino en la mía, dice Dios. ¿Me explico? Esa es la manera, hermanos, en la que podemos presentar a Dios delante de nuestros hijos. Pero es necesario que nosotros mismos conozcamos también. Por eso es importante que estemos aquí. Por eso es importante que usted no se pierda los videos, que si es que usted está viendo a la distancia. Por eso es importante que usted que esté en su casa tenga una Biblia y pueda comparar lo que yo estoy predicando con su Biblia y usted pueda darse cuenta de que estos hombres verdaderamente no tenían conocimiento de Dios y estaban ejerciendo un sacerdocio sin conocer a Dios, sin tener un verdadero encuentro con Él, una verdadera relación con Él, sin conocer verdaderamente su palabra. Y algunos, escuche, porque hay algunos que sí conocen la palabra, pero la tuercen a su conveniencia. Qué importante es, hermano, que nosotros podamos entender. Dios castigó a los hijos de Elí porque no tenían conocimiento de Jehová y ejercían el sacerdocio. Número 3. Gloria a Dios. Dios castigó a la casa de Elí, hermanos, porque sus hijos blasfemaron el nombre del Señor. Capítulo 3, versículo 13. ¿Ahorita pintas el tuyo? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Escuche, estos hombres blasfemaron a Dios, hicieron que el pueblo blasfemara a Dios. Escuche, los hijos de Elí ejercían un sacerdocio. Vamos a ponerlo de esta manera. Iban a la iglesia. Pero el testimonio que estaban dando a la gente de afuera estaba provocando que la gente blasfemara a Dios. ¿Eso te enseñan en la iglesia? ¿Esos chistes te los enseñaron en la escuela dominical? ¿Esos chistecitos colorados? Que más que colorados ya parece que están casi tirándole a guinda. ¿Esas palabrotas te las enseñaron en la iglesia? ¿Esas palabrotas te las enseñó el pastor? ¿Eres más ratero que yo? ¿Eso te enseñaron en la iglesia? Están blasfemando el nombre de Dios. Hermanos, amados, mucha gente está blasfemando el nombre de Dios ahorita por tantas, perdónenme la palabra, por tantas burradas que se predican en internet.
que se predican en algunas iglesias. Por eso mucha gente está blasfemando a Dios. Y no saben, hermanos, que viene juicio sobre ellos. Pero también viene juicio sobre las personas que están haciendo que Dios sea blasfemado. La palabra de Dios dice, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera amarrarse una piedra al cuello, una piedra de molino, y que lo lanzaran al mar. ¿Sabe cuánto pesaba una piedra de molino? 22 toneladas. Y es lo que pasa que la gente, pues de por sí ya no quiere saber de las cosas de Dios. Y menos aún viendo en las personas que decimos ser cristianos, pues sí, que no damos testimonio. Dice, no hombre, pues si así es él, yo para qué quiero ser cristiano. Qué terrible es eso, mire. Tenemos un compromiso tan grande ante Hace algunos años conocí a una pareja que iban a una iglesia. Y en cierta ocasión el papá le estaba diciendo al hijo, hijo, es que tienes que ir a la iglesia, y que ven, y que vamos a la iglesia, y que vamos al culto, y que vamos. Y el hijo se le queda viendo al papá y le dice, para ser como tú. Escuche, porque ahí el que estaba blasfemando el nombre del Señor es el Hijo, por causa del Padre. Pero el asunto aquí, amados hermanos, es que nosotros no debemos dar pie para que nuestros hijos vayan y blasfemen o hagan que Dios blasfeme. Perdón, que la gente blasfeme a Dios. Que la gente se burle de Dios. Sus hijos blasfemaron el nombre de Dios, hicieron blasfemar a la gente. ¿Se acuerdan de Jesús cuando llegó al templo con una cuerda, con un azote de cuerdas? Que volcó las mesas de los cambistas, que echó fuera el ganado que tenían ahí en el templo. Hermanos, ¿por qué hizo eso? Hizo eso, hermano, por una razón importante que nosotros tendríamos que entender. Porque mucha gente dice, no, es que Dios no le pegó a la gente, le pegó a los animales para espantarlos del templo. No. La Biblia es clara, hermanos. Jesús se molestó con los cambistas y con los que vendían animales dentro del templo, porque estaban haciendo de la casa de Dios una casa de mercado, una cueva de ladrones. ¿Saben por qué? Porque la gente venía desde muy lejos, nada más había un templo donde se podían ofrecer las ofrendas y traer los diezmos. Y la gente venía desde tierras muy lejanas, hermanos. Haga de cuenta que venían desde Juárez hasta Chihuahua a traer su ganado, a traer sus ofrendas. Y llegaban al templo y no, pero no es que no puedes sacrificar tu becerro porque no está santificado, necesitas uno de los de aquí. Bueno, pues te lo cambio por el mío. No, es que el mío vale más porque el mío está santificado, el tuyo no. Vende el tuyo y cómprame el mío. Bueno, ¿y dónde lo vendo? No, pues yo te lo compro, te doy 5,000 pesos por él. Órale, pues, véndeme el tuyo pues por los 5,000 pesos. No, es que necesitas cambiar tu dinero allá con el cambista, ¿verdad? Porque tu dinero no está santificado. Y vas con el cambista, ¿y cuánto vale el peso de aquí? Pues vale 20 pesos de los tuyos. Era un negocio, hermanos. Estos hombres estaban blasfemando el nombre del Señor. La gente no venía al templo a adorar a Dios porque tenían temor de ser estafados. Ahora imagínense que esté usted hincado orando y le pase una vaca por encima. ¿Cuál adoración? ¿Cuál gratitud? ¿Cuál gozo de venir a la casa de Dios? Ninguna, y andaban vendiendo nada más. Hermanos, este es un mensaje duro, sí, tal vez. Pero es importante que nosotros entendamos el por qué Dios juzgó a los hijos de Elí, a la casa de Elí. Hermanos, Dios dijo que no habría hombre en la casa de Elí que no muriera en la edad viril. Todos iban a morir jóvenes. Dios juzgó a la casa de Elí, hermanos, porque blasfemaron el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que sus hijos blasfemaron con su conducta impía, hermanos. Aquí enfrente, ahí donde está el carro. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque la Biblia dice que todos los pecados del hombre van a ser perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en el caso de los hijos de Elí, hermanos,
Dios no dio opción de nada. Todos los pecados que el hombre cometa ahorita son perdonables por Cristo Jesús. Y quiero ser bien claro, porque si usted tiene un pacto con el diablo, o si usted es adorador de la muerte, déjeme decirle que esos pecados Dios los puede perdonar ahorita. Porque Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Y estoy hablando de cosas que a lo mejor usted dirá, pues es lo peor, va a tener un pacto con el diablo, adorar a la muerte. Es lo peor que un hombre puede hacer. Pues aún eso Dios lo puede perdonar. Pero en el caso de los hijos de Eli, Dios no dio opción de nada, hermano. Dios no dio opción de nada. Porque blasfemaron a Dios con su conducta impía. Allí en el capítulo 2. Versículo 12, lo leímos ahorita. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían que todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará carne de ti cruda, cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, dice, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué era grave el pecado de los jóvenes? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Le robaban a Dios. Qué importante es esto, hermanos. Qué terrible es que nosotros no podamos instruir a nuestros hijos. ¿Sabe que ahorita nos están prohibiendo de alguna manera educar a nuestros hijos conforme a los principios bíblicos? Porque ahora ya no podemos decirles a nuestros hijos lo que es pecado en cuanto a la sexualidad. Ya no podemos. Ya en algunos lugares hay pena de cárcel o multas fuertes para pastores, psicólogos y médicos que traten de orientar a una persona en cuanto a su situación sexual. Nos han robado el derecho de educar a nuestros hijos conforme a lo que nosotros creemos. Y ahora estamos obligados a educarlos conforme a lo que cree una comunidad, una minoría. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, hermano. Y así nos tengan que llevar cobijas a la penny. Hermanos, tenemos que educar a nuestros hijos conforme a los principios bíblicos. Ya es legal abortar en muchas partes. Aquí en Chihuahua creo que también. A mí me gustaría que todas esas personas que andan abogando por el aborto vieran fotografías o vieran realmente lo que es un aborto. Que vieran las manitas desmembradas de los bebés. Que vieran sus piecitos, sus piernitas, su cabecita aplastada. Las cubetas que llenan con cuerpos de fetos. Oiga, hermano, a mí me tocó en la escuela, me tocó saber lo que es el aborto. Nos explicaron los 2 tipos. Y yo de lo que me explicaron, yo supongo que... Pues en realidad hay más de 2 tipos, hijo. Si ven por ahí hay una conferencia, ahí en internet hay una conferencia que es el aborto, y ahí hablo de algunos tipos de aborto. Son más de 2. Pero el asunto es que todos terminan con un pequeño cuerpo hecho pedazos. Y es legal. Ahora, hermanos amados, tengo que decir esto. No porque sea legal quiere decir que está de acuerdo con lo que Dios espera de nosotros. Yo espero ser claro, hermanos, en esto. Los hijos de Eli blasfemaron a Dios con su conducta impía.
Eran hombres pecadores que aprovechaban la condición de sacerdocio para su ganancia personal y para la inmoralidad sexual, hermanos. ¿Qué dice por ahí el versículo 22? Déjeme ver porque estoy... Aquí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ok, esto me lleva a la tercera cosa, hermanos. Los hijos de Eli blasfemaban a Dios con su conducta impía. Dice la Biblia en el versículo 22 que ellos aprovechaban su condición de sacerdotes para sus deseos sexuales. Ahora escuche, Eli lo sabía y no les estorbó. Vamos a la palabra, del capítulo 3, versículo 13. 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que dice ahí, que él sabe. ¿Sí o no? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermano, hermana, persona que me estás escuchando. Si tú eres de los que le dicen al niño, dígale al cobrador que no estoy. Si tú eres de los que le dicen al niño, dígale una grosería al compadre cuando andan en la garra, ¿verdad? Tú estás enseñando a tu hijo el camino al infierno. No le estás estorbando, al contrario. Cuando usted le da al niño todo lo que el niño quiere, porque si no le hace un berrinche ahí en la tienda, porque si no, ¿qué van a decir sus vecinos? ¿Qué van a decir sus amistades? Si usted no le permite al niño hacer tal o cual cosa, escuche, usted tiene que estorbarle a sus hijos al pecado. Usted no puede ver a su hijo viendo pornografía y aplaudirle. Ese es mi hijo, qué machote es mi hijo. No. Usted tiene que aprender a corregir al niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Usted y yo tenemos una responsabilidad de estorbarle a nuestros hijos para que no caigan en pecado. Y si están en pecado, estorbarles para que ellos puedan volver al camino correcto. ¿Me explico? Usted no puede ver a su hijo en la droga y festejarlo. Usted no puede ver a su hijo empinándose la botella y festejarlo. Usted tiene que corregirlo. Tiene que estorbarlo. No puede ser que el niño llegue a las 11, 12 de la noche y se levanta a las 11, 12 del día a no hacer nada más que ver televisión. Usted tiene que guiarlo, usted tiene que orientarlo, usted tiene que cuidar que ese niño crezca para ser un hombre, una mujer de bien. No sé si me estoy haciendo entender. Elí no les estorbó. Yo me acuerdo cuando yo era niño, hermanos, nosotros teníamos una hora de entrada. En aquellos años, cuando yo era niño, hermanos, no estaba la cosa como está ahora. Salíamos en la tarde, después de comer, nos íbamos a jugar básquet, al fútbol, regresábamos y cenábamos. Ya mi mamá nos ponía de repente de la barrera, a trapear, a hacer cosas en la casa, ¿va? Y nos íbamos. Y yo me acuerdo que un día, mi papá nos dijo que la hora de entrada a la casa era a las 10 de la noche, que más tarde se cerraba la puerta. Y un día mi papá nos mandó a hablar, ¿verdad? Porque iban a ser las 10, faltaban como 20 minutos. Y le dijimos, ahí vamos, éramos otro hermano y yo. Y se nos pasaron de las 10, hermanos. Se nos pasaron de las 10. Y mi papá fue y cerró la puerta con llave. Estábamos bien letes, hermanos. Chavalos, 10, 12, quizá 14 años. El caso es que nosotros éramos bien listos y sabíamos que por la parte de atrás de la casa había una ventana que no tenía reja y el mosquitero estaba así nada más sobrepuesto. Y como éramos bien inteligentes, ¿verdad? Fuimos y abrimos la ventana, quitamos el mosquitero, abrimos la ventana y entré yo, ¿verdad? Y nomás sonó el cinturonazo en la espalda. Y dijo mi papá, el que sigue. Pregúnteme cuándo llegamos después de las 10. Después de eso. Nunca.
¿Sabe por qué? Yo en lo personal, porque me dolió. A mí me dolió el cinturonazo. Yo no sé mi hermano. Me imagino que también, porque tampoco volvió a llegar después de las 10. Instruye al niño en su carrera. Estórbale. Estórbale, porque si tú no le estorbas, Dios lo va a juzgar. Y el juicio de Dios te va a doler. El juicio de Dios te va a lastimar el corazón, te va a lastimar las entrañas. Imagínate que Dios te dijera: toda tu descendencia va a morir en la edad viril por tu culpa. ¿Qué esperas tú que estás ahí escuchando? Que Dios venga y juzgue a tus hijos, que Dios venga y castigue a tus hijos solamente porque no tienes el valor de levantar la varita y darles las pompas que Dios las puso ahí por eso. Para eso las puso Dios. Para que no lo lastimes, para que no lo mates. ¿Me explico? La palabra de Dios dice: corrige al niño, dice, lo castigarás con vara, pero no morirá, salvarás su vida. ¿Le va a doler? Sí, sí le va a doler, y es necesario que le duela para que sepa que las malas acciones tienen consecuencias, que tienen dolor como consecuencia, que todo lo que tus hijos hagan en su momento a lo mejor les causa un placer, una satisfacción, pero conforme pase el tiempo traerá dolor a su alma y a la tuya también. ¿O qué cree usted que piensa una madre de familia cuando de repente dice: se desapareció mi hijo, y pone fotos de su hijo en internet para que la gente lo busque, para que la gente lo encuentre, y de repente la gente empieza a mandar fotos del mismo angelito armado hasta los dientes, haciendo señas con las manos, disfrutando de la compañía de matones? Sí, la mamá sufriendo, llorando porque se le desapareció su hijo, pero no sabe a cuántos desapareció su hijo primero. Hay juicio para los hijos, amado hermano, y ese juicio nos va a afectar a nosotros como padres si no nos ponemos los pantalones bien puestos y vamos y corregimos a nuestros hijos. Porque, amado hermano, nuestros hijos son nuestra responsabilidad. ¿Los amamos, sí o no? Porque si amamos a nuestros hijos, la palabra de Dios dice, amado hermano, que Dios a sus hijos los azota. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, que disciplina. Dios no nos tiene chifles. Escuche, porque hay mucha gente que dice: Dios a mí me tiene chifle. Escuche, la Biblia dice que si Dios no te disciplina, entonces eres bastardo y no hijo. Qué padre, hermanos amados. Qué padre. ¿Quién de nosotros? Ahorita vemos aquí puros varones. Qué padre de nosotros estaría contento con ver a su hijo balaceado ahí en la esquina, o todo lastimado, todo herido, todo golpeado. ¿A quién de nosotros nos gustaría ver a nuestros hijos así? Lastimado en un hospital, en terapia intensiva, todo herido, todo lastimado. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría verlo? Y sabe que hay muchos padres que ahorita están en el hospital. A lo mejor no aquí en Chihuahua solamente, a lo mejor en Cuauhtémoc, en Juárez, en Delicias, en Aldama, qué sé yo. Aquí hace poco en Aldama, hermanos amados, estuvieron colgando cabezas de personas en Aldama, en las calles principales. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ver a uno de nuestros hijos, la cabeza de uno de nuestros hijos colgada en un poste? ¿Sabe qué, hermano? Dios juzgó a los hijos de Elí porque Elí no les estorbó. Porque Elí no les paró el alto. ¿Cómo es posible, hermanos amados, que en nuestros tiempos gobiernen nuestras casas nuestros hijos? A veces el niño de 4 años tiene más autoridad que mamá y papá. El niño se tira al piso, hace un berrinche. Tenga, mijo, para que no esté llorando. Y le sueltan lo que el niño quiere para que no llore. Suelten una nalgada bien puesta. Va a llorar, sí, pero se va a quedar callado. Y va a aprender que hay autoridad en la casa. Ahora, tampoco le estoy diciendo vaya, mátelo a golpes. No, tampoco exagere. Tampoco exagere. Por eso la Biblia nos aconseja la vara. Porque cuando nosotros traemos la vara, nos medimos. Cuando no traemos la vara, no nos medimos. O en este caso, hermano, la chancla. Ya, la chancla voladora, el cinturón de la verdad, qué sé yo. El coscorrón de la justicia. No se crean con la mano, no, con la varita. Y en las pompas, donde no hay hueso, donde no hay forma de lastimarlo. ¿Me explico? Donde no sentir que hay autoridad, hermanos. Miren, yo le doy muchas gracias a Dios, hermanos,
Y siempre lo he dicho. Tengo una hija de 23 años, va a cumplir 23 años ahora en julio. Todavía me pide permiso para salir con los amigos. Y tiene 23. ¿Sabe cuántos años tenía la muchachita esta que mataron en Monterrey? 18. Oye, hermano, Yo le digo a mi esposa, ¿dónde estaban los papás? 5 de la mañana y la muchachita no llega. ¿Dónde estaban los papás? ¿Dónde está la autoridad que Dios nos dio como padres, hermanos? Oye, hermano, y hasta casi los jóvenes ya ni siquiera piden permiso, luego se van. Nomás avisan, ya tienen su credencial de lector, ya váyanse. Miren, hermanos, pasa esto. Sucede que cuando más necesitan que estemos sobre ellos, es cuando más los dejamos que se vayan. Yo le dije a mi hija en cierta ocasión, y se lo dije ahora a Miguel también. Miguel acaba de cumplir 18 años. Y yo les dije a mis hijos, les dije, miren hijos, esa credencial los va a identificar, es su identificación oficial. Ante el gobierno ustedes van a ser mayores de edad, capaces de decidir por ustedes mismos. Pero aquí arriba todavía les falta madurez. ¿Sí o no? Todavía les falta madurez. Oiga, si yo voy en el carro, ¿verdad? Voy en un carro, el chofer se empieza a comportar de manera extraña, inmediatamente le marco a mi papá, oye papá, me voy a bajar del carro, estoy en tal parte, ven por mí. No me pongo a correr como chiva loca por toda la carretera, porque ya hay madurez en mi mente, me explico, ya puedo pensar, ya puedo saber lo que voy a hacer. Hermanos, cometemos el error de que nuestros hijos necesitan de nosotros y los soltamos, al ahí se va. Porque al cabo ya tiene 18, al cabo ya puede andar para arriba y para abajo porque ya tiene su credencial de lector. No, hermanos, no hay madurez mental todavía. Todavía se les atora el carro, todavía no saben qué decisiones tomar en un momento de crisis. Aleluya. Es nuestra responsabilidad como padres. Ellos son nuestra responsabilidad, hermanos. Todavía mis hijos me duelen, todavía sus hijos deben doler igual. Todavía te necesitan. Papá, mamá, que me estás oyendo, tus hijos todavía te necesitan. Así tengan 40 años, 50 años y son tus hijos, todavía te necesitan. Es necesario que estés ahí, es necesario que tomes tu lugar y defiendas tu hogar y defiendas tu familia, porque vendrá juicio contra ellos si tú no te pones las pilas. Yo espero que haya gente aquí hoy escuchando, porque sabemos la situación que está pasando aquí en Urbi, cómo se han puesto las cosas feas aquí en Urbi. Pero ¿sabes qué? Muchos de los padres ahorita están viendo la tele mientras sus hijos no están. Hace 8 años, poquito más, 9 quizá, comenzábamos a predicar aquí en Urbi, allí por el parque de las praderas patagónicas, donde está el Oxxo, enfrente. Y en cierta ocasión, estábamos terminando una actividad que tuvimos, una cena de matrimonios, que terminó tarde porque tuvimos una cena conferencia. Y cuando estábamos ya para salir, para irnos, pasaron unas niñas de aproximadamente unos 11, 12 años. Te estoy hablando de hace 9. Y pasaron esas niñas, iban muy apuradas. Y una de ellas le dijo a la otra, le dijo, nos van a regañar, ya se nos hizo bien tarde. Pero la otra le respondió, sí, dijo, pero es que besaba bien rico. Le estoy hablando de un tiempo, hermanos, en el que había muchas casas solas. En el que había casas llenas de basura, llenas de botes con Resistol 5000, con de botes de pintura vacíos, etc. ¿Dónde andaban esas niñas? ¿Con quién andaban esas niñas? Lo único que una de ellas dijo fue, besaba muy rico. ¿Quién besaba muy rico? ¿Quién sabe? A lo mejor otro chavalito de 12 años. A lo mejor un chavalito de 40. ¿Y los papás? ¿Me estoy haciendo entender? Hay juicio, hermanos. Hay un juicio. Y ese juicio va a llegar.
Querramos o no querramos entenderlo, querramos o no querramos creerlo, el juicio llegará si nosotros no les estorbamos a nuestros hijos. ¿Y sabe qué? El único responsable de lo que a tu hijo le pase, si tú no le estorbas, serás tú. Si tú le estorbas y el hijo se aferra, es necio, es terco como una mula, y le vienen las consecuencias, será por culpa de él o de ella. Pero si tú no te pusiste las pilas, si tú no corregiste a tiempo, si tú no tomaste tu lugar, entonces será culpa tuya lo que a tus hijos les pase. Y qué bueno que ahorita estamos puros varones. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso ese peso sobre el varón. Gracias a Dios. Por supuesto también sobre la mujer. Pero el responsable principal de tu hogar eres tú como varón. Así que es necesario, hermanos, que hoy nos pongamos las pilas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mire, el pecado de Elí, hermanos, no consistió en el desconocimiento de lo que sus hijos hacían, sino que después de conocerlo, él permitió que siguieran en lo mismo. ¿Saben qué fue lo único que Samuel les dijo a sus hijos? No, hijos míos, no es buena fama la que oigo. Nos están sacando la garra los vecinos. ¿Y? ¿Usted cree que eso le va a importar al hijo? No, hermano, tenemos que ser firmes. Lo que los vecinos digan es lo de menos. Mire, si usted corrige a su hijo, van a hablar mal de usted. Si no lo corrige, van a hablar peor. ¿Me explico? Qué importante es entonces, hermanos. Mire, a veces cerramos nuestros ojos, hermanos. Cuando yo estaba joven, entró un cholo a la iglesia donde yo me congregaba. Quebró los vidrios de un camión de un orfanatorio que teníamos en la iglesia. Lo agarró la policía, lo llevaron a previas y tuvimos que ir a declarar a otra persona y yo porque estábamos cuidando el templo, estábamos como veladores en el templo esa noche. Y llegó la mamá de este joven y empezó a decirnos: mi hijo saca puras buenas calificaciones en la escuela. Yo no sé si ir a la escuela o no, andaba a medianoche ahí, eran casi las 2 de la mañana. Mi hijo saca puros 10 en la escuela y mi hijo es bien buen hijo y es muy obediente y es muy esto y es muy lo otro. Y el muchacho que estaba ahí conmigo, que estábamos cuidando el templo, le dijo: sí, hijo, tan bueno que tiene una puntería endiablada, mire cómo le dejó los vidrios del camión a puras pedradas. El coraje del muchacho fue que se había metido con una muchacha y nosotros prendimos las luces y la muchacha ya no quiso. Y se agarró a quebrar los vidrios del camión y de unas casas que también les quebró los vidrios de unas ventanas de puro coraje. Pero era un muy buen muchachito. Era un muy buen niño. Sacaba puros 10. Hermano, a veces cerramos los ojos. ¿No le ha tocado escuchar el dicho que dice: yo sé lo que tengo? ¿Sabe que hay mucha gente que no sabe lo que tiene? Y hay gente que sabe lo que tiene y cierra los ojos. Así estuvo Elí. Y por eso vino juicio sobre él. Decía casi al principio del mensaje: los filisteos capturaron el arca. En esa batalla murieron los 2 hijos de Elí. En esa batalla murieron los 2 hijos de Elí. Una de las nueras de Elí dio a luz en ese día, cuando se dio cuenta de que su marido había sido capturado. Elí falleció ese mismo día, porque cuando le dieron la noticia se cayó de espaldas y se desnucó. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? ¿Qué esperas tú que estás escuchando este mensaje? Para decirle al Señor: Señor, ayúdame a cumplir mi función como padre de familia. Ayúdame, enséñame, para que yo pueda guiar a mis hijos a ti, en tu camino, en la santidad. ¿Qué le parece si cerramos los ojos y le pedimos a Dios que nos dé dirección? Padre, he predicado tu palabra esta noche.
Yo te doy gracias por tu misericordia, Señor. Y quiero suplicarte, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Porque verdaderamente necesitamos, Señor, que tú te glorifiques en nosotros. Porque verdaderamente necesitamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, Dios. Y que seamos llenos de sabiduría y de gracia para que podamos cumplir con nuestra función como padres de familia que somos. Guíanos, ayúdanos, enséñanos, Padre, para que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones y en el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos a corregir el camino si hemos caminado mal como padres. Ayúdanos a ser un ejemplo para nuestros hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser los maridos que tenemos que ser. Ayuda a nuestras esposas también, Señor, para que juntos podamos hacer mancuerna, Padre, y que nuestros hijos puedan crecer en el temor a ti, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les recordamos el próximo miércoles, aquí estaremos con el favor de Dios para una nueva meditación en la palabra del Señor. Esperamos que esta palabra llegue a tu corazón y que tú puedas entender cuán grande es tu responsabilidad delante de Dios para con tus hijos. Les invitamos también, ¿verdad? El día de mañana, pasado mañana, tenemos nuestra reunión de oración en el templo a las 7 de la tarde. El domingo nuestra escuela dominical y culto igual, 11 de la mañana, 12 del día. Y el próximo miércoles aquí a las 7 de la tarde. Hermanos jóvenes, los invitamos, no falten el día de mañana en nuestro ensayo de alabanza, y el sábado igual. Y también nuestros hermanos que se van a bautizar, los invitamos para que no falten este sábado al curso prebautismal. Que Dios los bendiga, hermanos, y pues por aquí nos vemos la semana que entra. Amén. Dios los bendiga.